preparamos para escuchar esta palabra de Dios que es eficaz, que es viva, que no está detenida ni cancelada y que habla como lo ha hecho en la historia y como lo hizo en cada contexto de los que estamos aquí representados. Querido amigo y mi hermano, mi compañero de misión, Pedro Albalá desde España, te escuchamos y escuchamos lo que el Señor trae por medio tuyo. Pues que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Me siento especialmente honrado, privilegiado. Escuchar los testimonios ha sido algo que me ha emocionado profundamente y me ha conmovido, y estar en una reunión de siervos del Señor, pues es algo que le empequeñece a uno enormemente, ¿verdad? A veces estamos sumergidos en nuestros propios quehaceres, ministerios, problemas, por supuesto, y parece como que nuestras dificultades y nuestras luchas son las únicas que hay en el mundo. Y cuando entras en un foro como este te das cuenta de que tú solo eres un soldado más de un ejército muy grande y muy poderoso. Y eso es algo que se me hace de mucha bendición. Casi me he emocionado cuando he escuchado, no recuerdo su nombre, pero la hermana que trabaja con los indígenas, con los Kuna en Panamá. Jocaber. Pues después le voy a pedir a Daniel su correo. Pero fue en 1980 cuando yo lideraba un equipo que corría por la carretera transamericana y estábamos trabajando precisamente con los Kuna y los Chocoe. Y después, durante muchísimos años, estuve en contacto con un pastor de Estados Unidos que se llamaba David Wilson, ya está con el Señor. Y lo puse ahí en la lista cuando hacíamos esa lista de siervos que ya están formando parte de esa preciosa y gran nube en el cielo. Así que gracias por invitarme a estar con ustedes. Hermanos, pues tenemos que hablar de ese acto tan especial, tan precioso que hemos hecho de la Santa Cena. Y seguramente están todos ustedes esperando que yo les dé un pequeño informe de cómo van las cosas aquí en España, y seguro que saben tanto como yo por las noticias. Estaba antes compartiendo en el grupito que nos han dividido que esta mañana, hace como quizás 4 horas, me puse a mirar las actualizaciones de cómo va todo esto del coronavirus aquí en España, y decirles que en ese momento había 73.000 contagiados y casi 6.000 fallecidos. 3 horas después, de 73.000 pasaron a 79.000 y aumentaron los fallecidos en 500. Acabo de leer en las noticias, mientras estábamos escuchando la canción, que hoy, domingo, hemos batido un récord en España. Es el récord de número de muertos desde que ha empezado esta crisis. 838 fallecidos llevamos en este día de hoy, y aquí en España son las 5:30 de la tarde. Hace unos días, una economista de Oxford, de la Universidad de Oxford en Inglaterra, tuvo una entrevista con un periodista, y el periodista le preguntó si teníamos esperanzas para este mundo. Y su respuesta me llamó la atención porque, en primer lugar, dijo que la economía, el sistema económico que tenemos en el mundo actual es un cáncer para el planeta y acabará destruyéndolo. Y en segundo lugar, cuando el economista le preguntó de nuevo, ¿tenemos esperanza?, ella respondió: si no tenemos una mentalidad positiva hacia el futuro, no vamos a tener ninguna esperanza. Y yo estaba reflexionando con esto, mis hermanos, y pensaba, yo soy una persona muy positiva.
Rara vez me siento deprimido. Yo soy un visionario, yo siempre miro hacia adelante, pero no sirve de nada que yo sea muy positivo si no hay una solución a los problemas. Podemos mirar el futuro con mucho positivismo y con mucho ánimo, pero si el ser humano no cambia, ese ánimo y ese positivismo no va a servir absolutamente para nada. Lo que estoy viendo es que esta pandemia que se ha globalizado está haciendo exactamente lo mismo que hizo la peste en la Edad Media en Europa, solamente que entonces no había redes sociales, ni internet, ni tampoco habían hospitales. Pero está haciendo lo mismo. Las personas que pueden tienen recursos, las que no pueden no los tienen. Las personas que pueden aprovecharse de los demás lo hacen y las que no, pues se tienen que aguantar. Sí que hay un nivel de solidaridad entre las personas, pero realmente es algo efímero. Cuando uno ve lo que está ocurriendo, se da cuenta de lo que el ser humano ha hecho en el planeta y en el entorno que Dios nos dio para que lo cuidáramos y para que fuéramos algo así como un mayordomo, ¿verdad? Estoy pensando que ayer estaba leyendo en las noticias que la contaminación ha bajado. Al pararse el país, la contaminación ha bajado. Esos productos tóxicos que hay en el aire que respiramos ha pasado de 40 micras por metro cúbico a 20 en tan solo una semana, algo totalmente inaudito en España y en Europa. Y es que el transporte público y el tráfico y los vehículos han dejado de movilizarse en un 80%. Así que uno piensa, una gran crisis está en un sentido saneando el planeta. Por supuesto, las vidas humanas son mucho más importantes, pero yo no puedo dejar de preguntarme qué es lo que los seres humanos hemos hecho con la obra de Dios. Y estaba pensando en aquel pasaje que todos conocemos, cuando los discípulos fueron enviados por el Señor mar adentro en una barca y después el Señor apareció caminando sobre el agua, ¿verdad? Y la reacción de los discípulos fue asustarse, caer en pánico. Yo no sé si en sus contextos culturales la palabra fantasma tiene un significado importante. Aquí en España la palabra fantasma se puede usar hasta para hacer chistes. Pero en el contexto hebreo, aquellos apóstoles, aquellos discípulos que estaban en la barca, en su contexto, en su cultura, un fantasma era ni más ni menos que un ente demoníaco. Y un ente demoníaco que se te acerca viene, sin lugar a dudas, para hacerte daño. Y cuando aquellos discípulos vieron a Jesús caminar sobre el agua, lo confundieron con un ente demoníaco. Y yo pensaba, ¿qué pasaría por la cabeza del Señor Jesús en ese momento? ¿Cuáles eran sus emociones? ¿Cuáles eran sus sentimientos en ese momento? Quizás el Señor Jesús, quizás de alguna manera pasó por su mente aquel momento cuando estaba en la eternidad con el Dios Trino y el Señor Jesús decidió crear cielos y tierra y decidió crear los mares y todos los peces que hay en ellos. Y quizás en aquel momento el Señor Jesús estaría preguntándose, ¿qué habéis hecho que no sois capaces de reconocer al Creador? Y yo me pregunto, mis hermanos, ¿qué hemos hecho los seres humanos? ¿Qué he hecho yo? Que a veces confundimos al Creador con un fantasma. ¿Qué he hecho yo con la creación de Dios? ¿Qué hemos hecho la raza humana con esta naturaleza que Dios nos dio para disfrutarla? Me puedo imaginar que el Señor Jesús tendría sus emociones como ser humano. Y me puedo imaginar que no sería nada fácil estar allí delante de esos discípulos temblando de miedo y Él diciendo, soy el Dios Todopoderoso.
soy el creador de cielos y tierra, y estos hombres a los que he venido a salvar ni siquiera me reconocen. Qué triste panorama, ¿verdad? Qué cuadro más singular el que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con esta crisis mundial? Pues los gobiernos hacen lo que pueden, unos con más acierto, otros con menos, otros tienen que manejarse entre ayudar a las personas y la presión que seguramente las macroeconomías ponen sobre ellos, otros tienen que manejarse con sus intereses políticos y partidistas y hacer el bien a las personas. Algunos abusarán más, otros menos. En todas partes hay de todo, ¿verdad? Pero a veces los creyentes somos los primeros en pronunciarnos de una forma excesivamente crítica. En estos días, aquí en España, se pueden imaginar que Facebook es una herramienta que para algunas cosas puede ser de mucha bendición, pero para otras mejor no digamos nada. He visto de todo. Palabreros haciendo oraciones superpoderosas, declarando que en 24 horas se termina el virus a nivel mundial. He visto palabreros vendiendo aguas bendecidas no sé por quién, con no sé qué versículo dentro de la botella y haciendo negocio. Hasta el otro día pude ver, mis hermanos, a un pequeño videoclip que corre por aquí, por España, en el que se ve una secuencia de una película de ciencia ficción y supuestamente hay un demonio volando que se posa encima de una catedral y se oye una voz de fondo diciendo ¡es España, es España! Y algunos hermanos miran esas cosas y algunos hermanos se lo toman en serio. Y yo dije, en España, por desgracia, hay actividad demoníaca desde el huerto del Edén. No hace falta que venga el coronavirus para eso. Y mis hermanos, a veces los cristianos somos tan paranoicos como los de afuera, a veces somos tan críticos, tan poco solidarios como los de afuera. Y yo pienso que la actitud correcta en estos momentos es que el pueblo de Dios tiene que dar palabra de sabiduría. El pueblo de Dios tiene que ser capaz de marcar la diferencia entre la desesperación y el consuelo. Y ese es mi mensaje para todos mis compatriotas y para todas las personas que conozco en Latinoamérica que están empezando a preocuparse por este tema. Ayer estaba hablando con un pastor de Cuba y él me preguntaba y me decía que su iglesia habían estado orando por mí y por mi país durante 3 días seguidos. Y cuando yo le pregunté cómo estaban ellos, me dijo, bueno, nosotros también estamos encerrados en casa, solo que no tenemos comida ni tenemos dónde comprarlo. Y habían estado orando por mí, hermanos. En ese momento tengo que confesar que sentí cierta vergüenza. ¿Qué es lo que nos dice ese texto de la palabra de Dios, ese texto tan precioso en 1 Corintios capítulo 11? Yo quisiera decirles que, en primer lugar, quisiera hacer una mención a cómo está esta Europa que queremos evangelizar. Yo le doy gracias al Señor por los muchos misioneros de América Latina que están sirviendo entre nosotros. Yo sé que los españoles a veces no somos fáciles de alcanzar, a veces no somos fáciles de tratar, pero también sé que Cristo fue a la cruz también por España, mis hermanos. A veces he escuchado a pastores en ciertos países decir, por el precio de un misionero en España podemos enviar 3 a Uzbekistán. Y es cierto, pero tan perdidos están los españoles como los de Uzbekistán. A veces he oído a hermanos decir, estos españoles son intratables. También es cierto, ¿por qué no? Pero siguen siendo almas que están sin Cristo. Y Jesús fue a la cruz también por mis compatriotas. Yo mismo tuve la oportunidad de salir de mi país y tener ministerio en países que amo muchísimo, como Argentina. Pero el Señor me llamó a España y aquí estamos, a veces luchando con el desánimo y otras veces con la falta de frutos.
¿Qué es lo que ocurre en Europa, mis hermanos? Estamos en una Europa posmoderna, estamos en una Europa materialista, secular, laica. Estamos llegando al punto en que vamos a tener lo que algunos han llamado la dictadura del laicismo, es decir, cada concepto, cada principio, cada idea que tenga que ver con religión, sea evangélica, sea católica, sea musulmana, cada concepto que tenga que ver con religión es de uso privado y no tiene que ser predicado en las calles ni en los foros públicos, tiene que ser para usted y para los suyos en su casa. Y estamos llegando al punto en que posiblemente se va a imponer esto. Algunos quieren imponerlo incluso por ley. Todos ustedes han escuchado hablar de la ideología de género. Quizás esto es lo más famoso, pero les aseguro que hay muchas otras cosas. Hace poco vi a una chica que dijo que en su libertad, una chica del norte de Europa, 20 y pocos años, y decía que en su libertad había escogido ser un gato y se paseaba por la calle no caminando, sino gateando. Llevaba unos guantes que eran como las patitas de un gato, llevaba los bigotes como un gato y sus orejitas puestas. Y ella decía: estoy en mi libertad, es mi derecho. Un hombre en Canadá se casó con su perro. Y así podríamos ir poniendo multitud de ejemplos. Recientemente escuché a un grupo musical de rock en Estados Unidos y me llamó la atención porque alguien me dijo: escucha y atiende a la letra de la música. La letra de la música decía algo así: me apetecería comerme un filete de bebé y como no hay nadie que me lo vaya a cuestionar, estoy en mi derecho. El punto que estamos hablando es que hemos llegado a una sociedad que ha eliminado a Dios de la ecuación. La palabra de Dios no tiene ninguna relevancia en nuestra sociedad. Cuando yo era joven y andaba con Daniel Bianchi por las calles repartiendo literatura, siempre decíamos: la Biblia dice. Hoy en día esa expresión no significa absolutamente nada. Vivimos en una sociedad que no quiere saber de Dios, quiere eliminar a Dios de la ecuación. Y curiosamente, esa misma sociedad es la que ahora, en medio de esta brutal crisis que estamos pasando, dice: ¿dónde está el Dios de los cristianos? ¿Dónde está el Dios de los cristianos? Los métodos de evangelización y de proclamación del Evangelio han tenido que cambiar o tienen que cambiar, hermanos. El mensaje del Evangelio es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mensaje del Evangelio, en palabras del apóstol Pablo, es todo el consejo de Dios. Pero la forma en la que tenemos que expresar ese mensaje tiene que adaptarse a las personas. No estoy diciendo de ninguna manera que adaptar el mensaje significa cambiar el mensaje o eliminar partes del mensaje. Significa que tenemos que contextualizar. Algunos han entendido por contextualizar, amoldar, adaptar, fusionar el mensaje del Evangelio con la cultura. Eso es absolutamente falso, es antibíblico, no es propio de un cristiano auténtico. Contextualizar significa ayudar a la persona que está escuchando a entender el mensaje del Evangelio. Eso significa contextualizar. Y por lo tanto, los cristianos tenemos que atender bien a nuestra cultura y a nuestra sociedad para saber explicarles el mensaje del Evangelio. Hace 40 años atrás, cuando mi querido amigo y hermano Daniel y yo andábamos predicando el Evangelio aquí en España y en Latinoamérica, la pregunta clave era: ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? La mayoría de las personas en España decían creer en Dios. Así que el tema evangelístico era enseñarles el camino correcto hacia Dios.
No es por obras, no es por los santos, no es por la Virgen, no es por otras religiones. El camino correcto es la cruz de Cristo. Después, con los años, llegamos a lo que algunos dijeron el modernismo tardío que llegó a España. Fue cuando España se convirtió en un país, entre comillas, moderno. Entonces la pregunta cambió. La pregunta ya no era cuál es el camino, la pregunta era una pregunta apologética. ¿Existe Dios? Y de repente nos encontramos, en lugar de enseñar el camino hacia la cruz de Cristo, de entrar en largos debates apologéticos para demostrar que Dios existe. Y hasta que no habíamos pasado por esos debates, no podíamos presentar el mensaje de salvación. Y algunos se dirán, ¿y cuál es la pregunta hoy en día? La pregunta hoy en día es, si Dios existe, ¿qué va a hacer Dios para mí? Y esto nos expresa el profundo egocentrismo de una sociedad posmoderna. No me importa que Dios exista, lo que quiero saber es cuántos milagros va a hacer para bendecirme. Y esa es la forma en la que tenemos que ayudar a las personas a entrar en el mensaje del Evangelio. Las personas tienen que entender que Dios es un Dios soberano. Dios no es ese genio de la lámpara mágica de la película de Aladino. Dios no es un genio que está obligado a usar su poder para bendecirme a mí. Dios es un Dios soberano y como tal tiene demandas y exigencias. Y eso es el mensaje que tenemos que aprender y buscar herramientas para compartir con nuestra sociedad. Hermanos y hermanas, cuando llegamos a este pasaje de Primera de Corintios, nos planteamos a veces con cierto desánimo, ¿cuándo será ese día en que tomaremos el pan y el vino con el Rey de Reyes? A veces podemos estar cansados, a veces estamos frustrados. A veces, y tengo que decirlo con toda honestidad y sinceridad, a veces los que me cansan más son mis colegas de ministerio que los propios a los que estoy evangelizando. ¿Cuántas veces no nos sentimos defraudados, decepcionados? A lo largo de los años vas pasando por tantas y tantas dificultades y al final uno dice, solamente quiero estar al lado del Señor Jesús y no quiero conocer nada de nadie más. Qué difícil es para algunos de mis hermanos y hermanas que he escuchado en esta mañana estar en algunos de esos países donde hasta tomar el pan y el vino en una reunión implica tener peligros y riesgos. Qué difícil es. Hermanas, mis oraciones están con vosotras. Ojalá yo pueda algún día enviar misioneros desde España a los lugares donde estáis vosotras. Pero el Señor Jesús, o el apóstol Pablo, pone palabras y dice, yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Y entonces repite las palabras del Señor Jesús cuando dice, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Lo cual implica que hay un pacto antiguo. ¿Y cuál es ese pacto antiguo? Es el pacto del tabernáculo que nos cita la epístola a los Hebreos, aquel pacto donde el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año en el lugar santísimo. Por supuesto, esto se hacía antes de unos rituales larguísimos. Tenía que haberse abstenido incluso de tener intimidad con su esposa durante un número determinado de días. Ese sacerdote tenía que hacer una serie de abluciones y lavamientos, tenía que vestirse con unas prendas especiales y con temor y temblor entraba en ese lugar santísimo, donde pedía perdón primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Ese pacto que luego con el devenir del tiempo tiene esos 10 mandamientos que nadie, absolutamente nadie, puede cumplir.
El pacto antiguo no nos sirve, hermanos. Si se acuerdan, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pasaron 3 meses de caminata por el desierto. Llegamos al capítulo 19 de Éxodo, y allí empieza con esas solemnes palabras. El Señor le dice a Moisés que le comunique al pueblo. ¿Y qué es lo que les dice? Vosotros habéis visto lo que yo he hecho en Egipto. Qué interesante. Es que después del capítulo 19 viene el 20, hermanos y hermanas, por si no lo habían descubierto. Y el capítulo 20 es donde se dan los 10 mandamientos. ¿Y cómo es que el capítulo 19 empieza diciendo, vosotros habéis visto lo que yo he hecho a los egipcios? Es un mensaje absolutamente contundente. El Señor está diciendo a su pueblo, cuidado, no me vayan a confundir como a una de esas estatuas que han visto ustedes en Egipto durante 400 años. Cuidado, no vayan a pensar que yo soy uno de esos ídolos. Cuidado, a mí no me van a tratar como a ellos. Es que en la antigüedad había una pauta cultural en todos los pueblos de la región y era muy sencilla. Usted es dueño de aquello que conquista. Así que cuando el Señor dice, vosotros habéis visto lo que yo he hecho en Egipto, y acto seguido dice, mía es toda la tierra. Aquellos hebreos entienden perfectamente lo que Dios está diciendo. Quizás para nosotros nos cuesta un poco más, pero les aseguro que aquellos hebreos entendieron el mensaje muy alto y claro. Mía es toda la tierra. Y acto seguido dice, prestaréis oído a mis palabras. Dios está diciendo, yo soy el soberano. El tinglado teológico egipcio era único en el mundo entero. El tinglado teológico de Egipto era tan sofisticado, era tan complejo, que se había convertido en un modelo no solo para los vecinos, sino para futuras generaciones. Algunos quieren entrar en discusiones teológicas sobre la predestinación utilizando el tema de Faraón. Yo creo que la cosa va mucho más allá, mis hermanos. Yo creo que Dios tenía que dar un mensaje de misericordia al resto de los pueblos de la tierra. Los dioses de Egipto, con todos los sofisticados que son, con todo su complejo teológico tan enorme, con todo su entramado teológico, son dioses falsos. Si Dios no hubiera destruido Egipto, aquellos pueblos de alrededor habrían perdido la oportunidad de entender que esos dioses eran falsos. Ahora sí, ahora Dios puede decir, mía es toda la tierra. Ahora sí, el resto de los pueblos de alrededor pueden mirar al Dios de Israel y pueden decir, ese es el Dios auténtico. Y ese Dios es soberano. Ese Dios es el legislador. Ese Dios es el que marca las pautas. Y tenemos que buscar la fórmula para decirle a nuestros contemporáneos, yo no he hecho las leyes, lo siento mucho. Hay un Dios que ha puesto las leyes y usted tiene que cumplirlas. A mí no me gusta cuando me ponen una multa de tráfico, pero yo no puedo eliminar las leyes que dicen que cuando manejo a cierta velocidad me van a hacer una foto con un radar y me van a poner 300 euros de multa. Yo no puedo cambiar eso. Tengo que vivir con ello. Hay un Dios soberano que es el legislador y ese Dios dice, yo no soy una estatua, yo no soy un superdios, yo soy el único, el todopoderoso, yo soy el legislador. Y el primer pacto, el pacto antiguo, era muy sencillo. Ahí están los 10 mandamientos. Si los cumples, se restaurará la relación con Dios. Pero es que luego en los días del Nuevo Testamento la palabra de Dios nos dice, si fallas una sola vez, en un solo punto, eres reo de muerte. Así que, ¿qué es lo que está diciendo? Esta copa, es decir, esta sangre
que Jesús derrama en la cruz es el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque un día en la eternidad, y permítanme que diga un día porque en la eternidad no había días, pero entendámonos con nuestro propio limitado vocabulario. Un día en la eternidad, el Dios Trino tuvo una asamblea. Y en esa asamblea tomaron la decisión de poner en marcha lo que nosotros llamamos la misión de Dios. Dios el Padre encomienda a Dios el Hijo. Dios el Espíritu Santo asume ser el intendente, el supervisor, el gerente de ese plan de salvación. Y los tres se ponen en marcha. Y Jesús va a la cruz. Y en la cruz derrama su sangre porque nosotros no somos capaces de cumplir con el antiguo pacto. Hermanos y hermanas, yo creo que me voy a pasar la eternidad intentando comprender esto. Dios podía haber dicho, ahí tienen los 10 mandamientos, cúmplanlos y si no, arréglense como puedan. Y nosotros hemos fracasado como raza humana y Dios nos da otra oportunidad. ¿Qué clase de amor es ese? Yo voy a necesitar la eternidad entera para aprender y entender, y seguramente no tendré suficiente tiempo. ¿Qué clase de amor es ese? Que Dios dice, no puedes cumplir con el antiguo pacto, aquí hay un nuevo pacto. Y ese pacto tiene que ver con sustitución. Sí, hermanos, yo tenía que estar en esa cruz. Yo tenía que estar en esa cruz. Y el Señor Jesús ocupó mi lugar. Todavía no sé por qué. En el capítulo 17 de Juan, muchos han llamado la oración sacerdotal. Posiblemente tienen razón, aunque a mí me gusta más otro título. Yo le he puesto el título de la oración misional. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? Empieza diciendo algo así como misión cumplida. En el argot militar, aquellos soldados que son enviados a una misión especial y cuando regresan se presentan al comandante en jefe y le dicen misión cumplida. Jesús está diciendo en los primeros versículos de Juan 17, ya voy a la cruz. La cruz está aquí, a la vuelta de la esquina. Ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Misión cumplida. Y luego le dice al Padre aquella gloria que tú y yo teníamos en la eternidad. Y a partir de ese momento viene toda esa preciosa oración. Hermanos, muchas veces esa oración que se le llama sacerdotal, se le ha llamado la oración sacerdotal y la gente piensa que es la idea, la oración de un pastor muy cariñoso, muy amable, que se cuida mucho de sus ovejitas, lo cual es cierto, Pero yo digo, hermanos, la oración de Juan 17 es una oración misional. Jesús vino a cumplir con su misión, Jesús encomendó a sus discípulos continuar con su misión. Hasta el punto que llega a decir que ora por las personas que tú y yo contactaremos mañana. ¿Se han dado cuenta de eso? Jesús ora por personas con las que ustedes van a hablar, con las que todavía no han visto ni siquiera una sola vez, con las que todavía no han compartido el Evangelio. Seguramente muchas de ellas ni siquiera las conocen. Jesús hace 2000 años ya oró por ellas. Vivimos en una sociedad demasiado egoísta y hemos cambiado todo el concepto de misión por un concepto de qué bendición es ser cristiano. Por supuesto que es una bendición ser cristiano, por supuesto. La mejor vida que yo he escogido es la que tengo, servir al Señor. Si volviera a nacer, volvería a hacerlo, mis hermanos. Si pudiera empezar antes de lo que empecé, lo haría. Si pudiera corregir los errores y tener
18 años con la experiencia que tengo ahora, gloria a Dios por ello. No me he arrepentido jamás, ni una sola vez, de haber servido al Señor. Pero ¿cuántas veces solamente pensamos en las bendiciones que Dios nos da a nosotros y se nos olvida que muchas de esas bendiciones son para que proclamemos el Evangelio de la cruz? El apóstol Pedro dice: vosotros tenéis un privilegio muy especial, sois de la realeza, sois de la clase sacerdotal, sois un linaje escogido, un pueblo especial para Dios. Y todos decimos: qué maravilloso, ¿verdad? Qué bonito que es, qué bendición tan grande el Señor nos da. Pero por favor, sigamos leyendo. Esas bendiciones nos las da para que proclamemos las virtudes del Señor Jesús, para que compartamos el mensaje del Evangelio. En el versículo 35 al 39 del Evangelio de del Evangelio de Mateo, capítulo 9, dice que el Señor Jesús andaba viendo a las personas como ovejas desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor, y tenía compasión de ellas. Y yo me pregunto, ¿yo tengo compasión por las personas que morirán del coronavirus sin saber nada del Evangelio? ¿Yo tengo compasión por las personas que están a mi alrededor? Es triste ver a gente morir, es triste ver en mi país ahora mismo residencias de ancianos que están cerradas a cal y canto porque tienen el virus dentro y las autoridades han decidido que no pueden sacarles para evitar contagios y están muriendo abuelos de 80 años. Y ese virus se está cebando en esas personas de la tercera edad. Y qué triste todo esto. Pero los cristianos estamos pensando en la eternidad de esos abuelos, porque creo que eso todavía es más triste. Esto es mi cuerpo que por vosotros es derramado. Esto es mi cuerpo que es para vosotros. El problema del Edén solo puede ser reparado con una sustitución. El problema del huerto del Edén solo se puede arreglar con una sustitución. Y eso es lo que Cristo hizo en la cruz, una sustitución. ¿Se han planteado alguna vez la idea, y lo voy a decir rápido para que no me digan que soy un hereje, pero Dios tiene un dilema? ¿Se lo han planteado alguna vez eso? ¿Saben cuál es el dilema de Dios? ¿Cómo perdonar por amor y no hacer violencia a su justicia? Ese es el dilema de Dios. Dios es amor perfecto, pero también es justicia perfecta. En la justicia de Dios tenemos que ir al fuego eterno. En el amor de Dios tenemos que ir a la vida eterna. ¿Y cómo se arregla ese dilema de Dios? Enviando al Señor Jesús a la cruz. Cuando la hermana nos ha sacado ese triturador de ajos y estaba machacando la uva, yo pensaba eso sería un ejemplo precioso para explicar lo que Jesús hizo en la cruz. Dios el Padre aplastó a Jesús en la cruz, igual que se aplasta esa uva. Dios el Padre machacó a Jesús en la cruz para que tú y yo podamos tomar ese pan y ese vino ahora. Qué tremendo, qué incomprensible, qué pensamiento tan lejano de mi capacidad intelectual. Y es que cuando el Señor da la gran comisión en el capítulo 28 de Mateo, empieza diciendo: toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad. ¿Saben qué, mis hermanos? Los que están trabajando en países difíciles donde hay persecución, los hermanos de Tailandia, los que están en Papúa Nueva Guinea, los que están en el norte de África, los que están en peligro constante, ¿saben qué les puedo decir? Ustedes han empezado sus vidas y se han entregado sus vidas a un proyecto que tenía garantías de salir bien
antes de que ustedes empezaran, porque toda autoridad me ha sido dada. ¿Quién puede invertir su vida en este mundo en un proyecto con toda la seguridad de que va a salir bien? Absolutamente nadie, excepto los que servimos al Señor Jesús. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Me emociono solo de pensarlo. Yo nací en una época en España en la que los jóvenes éramos muy idealistas. No era la época del posmodernismo que tenemos ahora. Cuando yo era un adolescente, los jóvenes éramos muy idealistas. Muchos de nosotros, yo entre ellos, pretendíamos ser comunistas. Nos llamaba la atención, teníamos a gente como el Che Guevara como grandes ídolos. Estábamos dispuestos a cualquier cosa por un ideal. Cuando yo conocí a Jesús, todos los ideales de este mundo se me cayeron al suelo. Cuando yo conocí a Jesús, todos los líderes, todos los pensadores, los conquistadores, los héroes, los grandes filósofos, los grandes pensadores de este siglo y del pasado, todos se me cayeron del pedestal. Jesús era absolutamente deslumbrante. El proyecto de Jesús me daba garantías que nadie en este mundo podía darme. Así que, ¿cómo no tirarse de cabeza a ese proyecto, mis hermanos? ¿Cómo no invertir tu vida en ese proyecto? Yo creo firmemente en esos cielos nuevos y tierra nueva. Yo estaré allí para verlo. Cuando yo era joven, me gustaba leer las biografías de esos grandes héroes que daban la vida por salvar a personas. Esos grandes soldados que se morían masacrados en las guerras por amor a una patria que 100 años después ya no existía. Para dar garantías a unos hijos que no sabían ni siquiera si iban a vivir. Hermanos y hermanas, no importa qué tanto sufrimiento tengamos por la causa de Cristo, usted y yo estaremos allí por toda la eternidad. Usted y yo veremos esos cielos nuevos. No estamos luchando para que otro lo vea. Yo lo voy a ver. Yo voy a estar allí. Estas hermanas que están en Tailandia y en Papúa Nueva Guinea estarán allí junto con todos aquellos que se han convertido por medio de su testimonio y el de otros. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. En una ocasión estaba celebrando la Santa Cena en mi iglesia y dije a los hermanos, deberíamos de abrir las ventanas de la iglesia. Algunos se sorprendieron. Dije, sí, porque el mundo entero tiene que saber lo que estamos celebrando. El mundo entero tiene que escucharnos, que estamos celebrando que Jesús va a volver en victoria, en poder, en gloria. El mundo entero va a saber eso. Así que cuando leemos ese versículo que viene detrás, que en mi opinión ha sido muy mal interpretado, ¿verdad? Cuando dice, de manera que el que coma y beba el pan del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Jesús. Y a veces hacemos una especie de traducción pseudocultural influenciados por nuestro contexto teológico católico romano. Y de repente pensamos, esta mañana me peleé con mi esposa, así que voy a ir a la iglesia y no voy a tomar el pan y el vino. No está diciendo eso ese texto, hermanos. No está diciendo, si tú no vives en una santidad inmaculada, no puedes tomar el pan y el vino. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que si cuando tomas el pan y el vino no entiendes esa sustitución que Cristo hizo en la cruz, entonces serás culpable delante de Dios de lo que le ocurrió a Cristo. En otras palabras, si tomas el pan y el vino de forma banal, superficial, sin entender lo que estás haciendo, posiblemente Dios te culpará del asesinato del mismo Señor Jesús.
Pero gloria a Dios que nosotros sabemos qué estamos haciendo. Gloria a Dios que cuando tomo el pan y el vino puedo decir, Señor, gracias, porque esa cruz era para mí. Señor, gloria a ti que tu sangre fue suficiente para mí. Gloria a Dios. Y hermanos, para terminar, quiero hacerles otro apunte. Es cierto que cuando tomamos el pan y el vino, conmemoramos la muerte del Señor Jesús y su resurrección. Es cierto que lo hacemos en memoria de Él. Pero por favor, no se olviden de que lo que hacemos en memoria de Jesús es también recordar dónde Él está ahora. No solo cuando resucitó de la tumba, sino también dónde está ahora. Jesús está sentado en su trono, con el coronavirus o sin él, con persecución o sin ella, con frutos en la evangelización o sin ellos. No importa que tan triste, desalentado, desanimado, frustrado, no importa que tantas decepciones haya recibido, Jesús sigue sentado en su trono ahora. Y cuando tomamos el pan y el vino, tenemos que recordar que Él murió en la cruz, pero que Él está sentado en su trono. Así que, mis hermanos, quiero terminar con ese precioso pasaje de Romanos capítulo 8. Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, pero también el que resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, coronavirus, paranoicos, falsos profetas, falsos gobiernos, dudas, miedos, preocupaciones. Jesús sigue sentado en su trono. Amén.